Así es, damos inicio a un nuevo programa de ¿Para qué te levantaste hoy? Junto a Julio Letelier Monge, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Hola Ceci, muy buen día, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento hoy día con los niños en la casa, me pidieron que los saludara en la radio, así ¿también? que sí, va un saludo especial ahí para Benjamín, para la Antonia y para Alonso, que están ahí con la Sole, que nos apoya día a día, así que muchas Saludos gracias por para eso. ellos. Y aprovecho también de saludar especialmente a Nico, que hoy día está de cumpleaños. Nico, el que nos graba los programas que subimos todos los días miércoles en la noche, para quienes no lo pueden escuchar en vivo. Hoy día llegó a los 40 años, cerrando una etapa. También que es justo el tema que vamos a conversar hoy. Mira, qué bien. Oye, no sé si quieres partir dándonos una intro del tema que vamos a hablar hoy día o quieres saludar a tus auspiciadores. Eso, vamos a aprovechar de... Bueno, además aprovecho de saludar a mi señora también, que está en Santiago, y yo estoy con las 3 bendiciones en la casa. Así que aguante con eso. Oye, sí, efectivamente, sí, vamos a saludar a nuestros auspiciadores también. Y vamos a partir por Comercial Agrícola La Excelencia, que volvió Don Uve, su influencer. Sí. Hay algunos que ponían en las redes sociales que estaba de parranda, que estaba de viaje. Así que estaba mostrando que llegaron unos tomates increíbles, los sacos de papa roja y blanca a 5.000 pesos. Así que les recuerdo, frutas y verduras de calidad a la salida sur de Yanquihue. Y recuerden que pueden ir cuando quieran, ojalá los días lunes o los días jueves que llega el camión con la fruta fresca y la verdura. Así que partimos con ellos. También recordar al restaurante Conejo Blanco, que está ahí en Frutillar Bajo, en Avenida Filippi 1175. El fin de semana volvieron a tener micrófono en vivo. Había un pianista, Ceci, que tú vas y dices, oye, tócame esta canción. Así que ahí la Isa, que le encanta cantar, que es una de las apoderadas del colegio, muy animada, va para allá. Así que muy buen ambiente en ese lugar, muy buenos precios. Vuelvo a recomendarles Conejo Blanco. También tenemos a Frutilimpio, que está acá al lado. Recuerden que es una distribuidora de productos de aseo y higiene. Justamente ahora que abre a las 10, cuando partimos también este programa, voy a ir a comprar unos pañales. Les recordaba el programa anterior que ahí estaba hablando con Mariana para que los tuviera. Así que feliz de contar con un lugar donde poder ir a comprar productos al por mayor. También hay el por menor para los que lo necesiten, con buenas promociones. Así que voy a ir directo para allá. Les recuerdo, Frutilimpio llegó y tu casa brilló. Perfecto. Y por último, Last, que todos los días miércoles nos acompaña. Yo aprovecho cada vez que vengo por acá de lavarme el pelo con el champú y el acondicionador Last. Y cacha, Ceci, que justo mi señora, que viajó a Santiago por trabajo, dijo, ¿cómo lo hago para lavarme el pelo? Y Last tiene un producto que se llama, es un producto de viaje, que son el champú y el acondicionador, pero en un formato más pequeño. Perfecto para llevar en la maleta o en algún bolso. Así que Last, una vez más, teniendo soluciones para las personas con productos de calidad y de nivel profesional para la casa. Perfecto. Oye, entonces hoy día vamos a hablar sobre... Mira, hoy día vamos a aprovechar que se acaba de alguna forma el primer semestre, y por lo mismo creo importante hablar de lo que son los cierres de etapa, los cierres de momentos que vamos viviendo en la vida. Y la pregunta para la audiencia es, ¿cómo sé que se cierra un ciclo? ¿Cómo sé que se cierra un ciclo? Entonces, ¿qué señales identifico? Así es, o sea, ¿cómo me doy cuenta de que un ciclo se acabó? ¿Cómo, en qué casos, por ejemplo? A ver, por ejemplo, sin ir más lejos, Nico, que está de cumpleaños hoy, de alguna forma cierra sus 30 y tantos para partir a una nueva etapa. ¿Te acordáis que en algún minuto había una teleserie que se llamaba Los 40? Sí. ¿Sí? Ya, hace mucho tiempo atrás. Yo la recuerdo vagamente, pero recuerdo que mostraban como que los 40 era la mejor edad de la vida. O sea, cuando uno ya tenía más experiencia, estaba más grande, estaba resuelto, los hijos habían crecido en el caso de que los tuviera, tenías como más herramientas para poder disfrutar la vida. Entonces ya no era tanto de estar haciéndose cargo de cosas, sino que ya me hice cargo, ahora empiezo a disfrutar. Ya. Entonces, de alguna manera, es un ejemplo de cómo yo puedo mirar un cierre de una manera positiva, porque también puede haber un cierre visto de otra forma, o sea, un cierre de una relación. Por ejemplo, tengo un paciente que ayer era su último día laboral en una empresa que le encantaba y se está arriesgando a partir con un nuevo desafío. Yeah. Entonces, él también estaba en un cierre. Entonces, a veces los cierres pueden calzar con el momento del año. O sea, ahora estamos recién partiendo julio, mi mes.
Y el de mi papá también, pues también se llama Julio. Ya. Y de alguna forma es importante que los cierres, y puede ser algo voluntario o puede ser también algo involuntario. Por ejemplo, si me patean en una relación. O si yo decido cambiarme de trabajo, si decido cambiarme de casa o de país o lo que sea. Entonces, de alguna manera, invitar a la audiencia a que se comunique al más 569-4850-1574, que es el WhatsApp de la radio, para que puedan reflexionar con nosotros y de alguna manera también vayan haciendo sus preguntas, y especialmente con lo que hoy día nos preguntamos: ¿cómo sé que se cierra un ciclo? Entonces, de alguna manera es importante tener en cuenta, Ceci, distintas cosas, como por ejemplo, te lo pregunto a ti, ¿cómo sabes tú que se cierra un ciclo? Yo sé que soy bruto para preguntar y a veces voy muy directo, pero puedes tomarte el tiempo para pensar, ¿cómo yo me doy cuenta que se cierra un ciclo? Es difícil porque siento que estoy en una etapa más donde estoy intermedio en los ciclos que cerrando ciclos todavía, así que... Está viviendo un ciclo. Claro, pues es como difícil ahí la pregunta, la verdad. ¿Y cómo te das cuenta entonces que estás viviendo un ciclo y no lo estás cerrando? Porque hay cosas en las que uno se va desarrollando que sabe que todavía están incompletas. Me imagino que eso es parte como de vivir el proceso. Así tal cual. Uno a veces se empieza a entrampar, sobre todo para las personas que piensan mucho y están todo el rato dándole vuelta a las cosas. La vida es mucho más simple. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy en la mitad de un ciclo? Porque hay mucho por hacer. Porque no veo el final del túnel, no veo que viene el descanso, como por ejemplo unas vacaciones, sino que veo que tengo que ponerle al día a día, tengo que estar haciendo cosas, etc. Por eso me doy cuenta que estoy en un ciclo. La vida tiene etapas, por ejemplo, la infancia, la juventud, después la adultez, después la vejez. También las comidas, por ejemplo. Uno en los mejores casos parte por una entrada, después tiene un plato de fondo, después tiene un postre y en los mejores casos también vendrá un café o un té con algo dulce. La vida tiene ejemplos de ciclos. Para los pequeños que están ahí en la casa, en la película El Rey León, con la canción El ciclo sin fin, pero tiene ciclos. Simba va creciendo y va convirtiéndose en adulto. Entonces, de alguna forma, estos ciclos tienen cierres. Entonces, así como parte un ciclo, por ejemplo, cuando nazco o cuando entro al colegio, entro a la universidad, me caso, me cambio de casa, etc., la vida también tiene cierres. ¿Cómo me doy cuenta que se cierra un ciclo? Porque ya no tengo ganas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Ya. ¿Se entiende? Ayer tenía una conversación, sabes que mientras te escuchaba me acordaba de una conversación que mantuve ayer con una persona sobre el tema de las amistades. No está muy normalizado el tema de los cierres de ciclo con las amistades, porque uno tiende a pensar que culturalmente las amistades son para siempre. O sea, eso es lo que nos han hecho pensar, ¿cierto? Que cuando tú tienes un amigo, prácticamente lo ideal o el éxito dentro de una amistad es que sea una amistad que sea para siempre. ¿Ya? O lo mismo que el matrimonio, digamos. Pero con el tema de las amistades está un poco menos conversado, yo creo, está menos adaptado el tema de saber que hay relaciones de amistad que se terminan, ¿cierto? Y está como esa conversación incómoda de amigos de decir, oye, ya sabes que ya no tenemos los mismos intereses. Sí. O ya no vivimos cerca. Porque muchas amistades se dan porque tú vivías al lado de la persona o compartías ciertos momentos como el colegio, el trabajo, algún viaje, etc. Así es. Sí, pero nadie nos ha enseñado, por ejemplo, el hecho de que esa conversación incómoda de un término de una relación de amistad, uno no la suele tener. Es que es duro y es difícil porque tengo que aceptar que ya fue. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si el otro quizás quiere seguir siendo mi amigo pero yo ya no? Sí, es complejo el tema. De alguna forma hay algunas relaciones que sin que uno lo quiera se van terminando, se van acabando. O sea, no tiene que haber esa conversación incómoda, sino que simplemente uno se distancia. Ahí, de alguna manera, pensando en la pregunta, yo creo que lo más sano es conversar las cosas. ¿Te acordás que en algún minuto hemos hablado con Luis también del tema de la comunicación? Y también hemos hablado que las conversaciones incómodas se anticipan, se preparan. O sea, cuando yo tengo una conversación difícil con alguien, de alguna manera tengo que ver hacia dónde quiero apuntar. Entonces, en el caso de la amistad o incluso en el caso de las relaciones de pareja, cuando uno cree que esto es para toda la vida, cuando hay momentos que uno
como te decía, uno ya está cansado, ya no quiero seguir siendo mi amigo, ahora siento que esta amistad se junta con otras que yo no tengo ningún interés ni relación con ellos, yo creo que es importante conversarlas. Siempre y cuando se pueda, y también respetando que la otra persona no quiera conversarla. De repente quizás está hasta ahí nomás con la relación y, oye, dejémoslo hasta ahí. A veces por vergüenza, a veces por miedo, a veces también por pena. Pero creo que las relaciones se trabajan. Y por lo mismo, tanto una relación de amistad como una relación de pareja, una relación con un jefe, etcétera, tienen que ser relaciones que se trabajen en tiempo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados esperando a que la vida continúe, sino que tengo que ponerle algo para que esto siga creciendo. Es como las flores, es como los árboles, como las plantas, como la naturaleza en general. Uno tiene que hablarle para que también te vaya acompañando, ¿cierto? Así es. Sí, porque estaba escuchándote muy atentamente y claro, uno busca, ¿cierto? Mientras escucha ahí, en este caso al profesional, uno va buscando como lugares en el cerebro donde ha pasado por esas situaciones. Sí. Si el tema es justamente eso, que este programa de radio de alguna forma vaya acompañando a las personas a que vayan reflexionando sobre sus propias historias, y así como el foco de este programa es ¿para qué te levantaste hoy?, que tiene que ver con algo mucho más profundo de, como les digo, normalmente pagar cuenta, ir a saludar a alguien, sino que tiene que ver con lo que yo realmente conecto. Esto es lo mismo, puede que yo conecte con una idea que ya llegó a su fin, que ya no vibro como antes, que ya me genera una sensación distinta, incluso me puede generar rechazo. O sea, el otro día también hablaba con un paciente que amaba un deporte, de hecho lo sigue practicando hasta el día de hoy, pero no quiere saber más. Y también puede haber algo de los resultados, puede tener que ver con distintas cosas, pero al final lo importante es tener claro que los ciclos se acaban, y así como los ciclos se acaban, puede empezar un nuevo ciclo. Pero lo importante es que ojalá haya un cierre. ¿Se entiende de alguna forma? O sea, por ejemplo, en el caso de la consulta particular, en mi caso, muchos pacientes cuando llegan a la consulta llegan con una idea, llegan con un objetivo y obviamente con la necesidad de ayuda. Pero cuando ya lo resuelven, muchos de ellos llegan y se van. No hacen un cierre, ni siquiera te agradecen. Yo me acuerdo que ayer le agradecía a Ignacio Sprinter, que quizás algunos lo conocen acá de la comuna. Él administraba el condominio donde nosotros estamos y está haciendo la entrega de la administración. Y yo le decía, oye, gracias porque estuviste harto tiempo armando este lugar. Obviamente pueden haber personas que tengan su punto de vista al respecto, pero qué rico es cuando alguien te agradece porque se acaba un ciclo. Y yo realmente le estaba agradecido. Me dijo, oye, todavía no me voy, o sea, voy a estar con algunas pegas más pequeñas, pero todavía estoy acá. Hoy día nos saludamos en la mañana, de hecho, porque venía entrando al condominio cuando yo venía para acá, a la radio. Pero lo que voy es que es importante ir honrando algunas cosas, ir viendo qué es lo que puede pasar y cómo poder hacerlo para que, de alguna manera, los ciclos también tengan sentido. Y mira, acá voy a entregar algunas sugerencias que creo que son importantes. Primero, ponerle límite a los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo sueño con algo o cuando me meto en un ciclo, que tenga un límite. Entonces, por ejemplo, voy a estudiar, pero voy a estudiar 1 año o 2 años. Oye, también voy a juntar plata para irme de viaje. Ya, pero ¿cuánto tiempo voy a juntar plata? ¿Cuánta plata voy a juntar? O también voy a preparar una conversación difícil, a propósito de la pregunta, con una amiga o con mi pareja. ¿Cuándo la voy a tener? ¿Qué necesito? Etcétera. O sea, poner límite. El límite tiene mucha relación con los ciclos. Después también aprender a soltar. Hay veces que uno puede estar forzando relaciones, puede estar forzando proyectos, puede estar forzando algo en lo que uno está metido, pero que ya no tiene sentido. Incluso que uno no esté. Acá hablo también del amor propio, como por uno mismo, y decir, oye, hasta acá es suficiente. Porque uno puede seguir queriendo aportar, uno puede querer seguir haciendo cosas, pero es importante saber cuándo soltar. ¿Dale? Acá, ojo, que yo creo que desde hace un buen tiempo que estamos con esta sensación de lo desechable, y hay relaciones que yo creo que requieren trabajo en general, sobre todo las de pareja, y por algún problema, alguna diferencia, uno puede decir no resultó, o hasta acá llegó. Yo creo que no, yo creo que hay que pelearlas, hay que trabajarlas y hay que realmente hacer todo lo que uno pueda para salvar una relación, para trabajar una relación. Creo que la vida te da esa oportunidad y vale la pena tomarlas y no llegar y desecharlo rápidamente como si fuera algo que tiene poco uso o poca vida, sino que realmente arriesgarse
e intentarlo. Para que uno después quede ese y Nico con la sensación de que uno hizo lo que pudo. ¿Ya? Después, honrar lo vivido y a sus personas. Aquí me refiero con esto a agradecer. Agradecer cuando un ciclo cumplió su etapa. Por ejemplo, la etapa de tener un papá o una mamá que ya partió a otro nivel de vida, otro estado, otro mundo. Entonces, honrar normalmente a los ancestros, a las personas que nos han antecedido, valga la redundancia, le gusta que uno las recuerde. Obviamente ahí nos podemos meter en el tema del purgatorio y otros temas que da para más, pero acá lo que voy es que está bueno si es que de repente queremos recordar alguna fecha importante, como un cumpleaños, algún aniversario, o alguna persona porque estaba haciendo algo, me acordó. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando sale el sol, me acuerdo de mi mamá, que partió hace prácticamente 2 años. Se cumple ahora el 24 de julio, 2 años de su partida. Entonces, cuando sale el sol, yo me alegro porque a mi mamá la recuerdo como un sol. Y quedarse con lo aprendido. Yo creo que de todas las experiencias podemos agarrar algo que nos haga sentido, que uno diga, oye, ¿sabéis qué? Me encantó este curso, por ejemplo. ¿Te acordás cuando hablábamos de la gente que estudia hartas cosas? Y sacar del aprendido para ponerlo en práctica. Entonces, la conclusión final para antes de irnos a la pausa, diría que aprender a retirarse en un buen momento es clave. Y aquí me refiero con eso a algún proyecto. Si nos invitan a la casa de alguien, o sea, vámonos a algo bien práctico, el fin de semana que me junto con amigos o tengo alguna reunión de trabajo, etcétera. Mi papá, por ejemplo, decía que te echen de menos más que se agoten de ti. O sea, él prefiere irse antes y dice, ya, oye, me aburrieron. Y se va. Literalmente, ya nos da risa, pero obviamente está la pena de, oye, no hubiera gustado habernos quedado contigo un rato más. Pero él, de alguna forma, pareciera que eso es lo que le gusta, que lo echen de menos, que valoren que él está contigo. Entonces, esto de los ciclos tiene que ver con eso, con aprender a soltar, con honrar a las personas, con también felicitarse por uno, porque uno cumplió un ciclo y una etapa. Oye, antes de irnos a la música y también recordando y usando unos términos un poquito más modernos también respecto a eso y cómo las nuevas generaciones han aceptado a conocerse también, estaba escuchándote respecto al tema, por ejemplo, el ejemplo de tu papá, en que hoy en día está muy de moda el tema del término batería social, ¿cierto? Okay. Hay gente que no les gusta compartir de más y que reconoce su momento exacto donde tiene que ya retirarse de compartir con los demás porque hasta ahí llega, como se dice literalmente, su batería social y después se va. Que bueno, me gusta mucho eso de las nuevas generaciones que sean capaces de decir, oye, no, sabes que yo me siento cómodo hasta cierto punto, ya me quiero ir. Sí, pues, porque a veces podéis tener a gente muy pegada y entonces cómo lo he hecho de la casa o cómo lo hago, y uno debiera aprender a regularse uno mismo y decir hasta acá llego. Oye, si me invitaron a una casa hasta tal hora, por ejemplo, para los que tenemos niños chicos, uno conoce los horarios, entonces no quedarse pegado. Es sinónimo de respeto también y que valoren. Oye, qué rico que vinieron, se hizo corto. Normalmente las cosas buenas pareciera que duran poco. Entonces sí, efectivamente. También uno se puede confundir porque hay gente que dice, no, oye, quédate un rato más. Y después dice, no, no tenía cómo cómo sacarlo. Lo entendió mal, pero de alguna manera uno va afinando esa batería social, ese criterio para decir, hasta acá llego, hasta acá es suficiente. Y de hecho, la canción con que nos vamos a la pausa tiene que ver también con un ciclo. Tiene que ver con el otoño, tiene que ver con la caída de las hojas del árbol. Así que agradeciendo una vez más a Comercializadora La Excelencia, a Conejo Blanco, a Frutilimpio y a Last Hair, nos vamos un rato para volver con más reflexiones. 10 de la mañana con 30 minutos, ya de regreso en ¿Para qué te levantaste hoy? El tema de hoy... El tema de hoy, Ceci, ¿cómo sé que se cierra un ciclo? Ahí veníamos reflexionando en la primera parte sobre distintas sugerencias, honrar lo vivido, honrar a las personas que han pasado por nuestra vida, también reconocer cuándo es el momento de retirarse, poner límites a los procesos y en esta segunda parte, agradeciendo una vez más a Comercializar a la Excelencia, a Conejo Blanco, a Frutilimpio y a Last, que gracias a ellos podemos realizar este programa. Quería quedarme en un tema que me parece súper interesante e importante, sobre todo para las personas que cuidan a adultos mayores, para las personas que
han tenido una relación difícil de pareja o consigo mismas que tiene que ver con el tema de la insistencia. Entonces, de alguna forma, hay personas que les cuesta dar vuelta a la página y pasar el momento y la etapa y se quedan pegadas, ya sea por amor, ya sea porque, como decían, en el caso de las cuidadoras de adulto mayor, la persona se va y lo extraño, lo echo de menos. En algún minuto hablé también de una persona acá que se le había muerto el patrón, se había suicidado y eran ellos dos en la parcela y él lo que más echaba de menos era la compañía, la conversación más allá de ser patrón y trabajador. Entonces, acá recordar que de alguna forma las cosas que hacemos en la vida tienen su ciclo, o sea, de alguna forma sabemos que la persona nace, se desarrolla, se alimenta, sobrevive y muere. Entonces, entender la muerte, más que como algo malo, entenderla como parte de un ciclo. Entonces, si yo puedo anticipar, si soy, por ejemplo, cuidador o cuidadora de una persona mayor, de un hijo con alguna necesidad especial o con alguna enfermedad, este tema es complicado, se me aprieta la garganta, es difícil hablarlo, pero como lo hemos hablado anteriormente, las cosas hay que hablarlas para así poder también reflexionarlas, procesarlas, etc. Entonces, entender que de alguna manera y sentir que las cosas que van ocurriendo tienen su cierre. Entonces, si yo cuido a un hijo con una enfermedad, si yo cuido a una persona adulta mayor, de alguna manera tengo que aprender a vivir con eso y con estas personas mientras están en vida para después recordar los mejores momentos cuando hayan pasado. Como les digo, es difícil hablar de este tema, pero a lo que voy es que tengo que aprender a vivir el ciclo porque si no me voy a quedar pegado y si no me da, es como que no me queda tiempo para después recibir a una nueva persona, en el caso de los que cuidan a adultos mayores. O sea, los adultos mayores uno los toma en una etapa más bien terminal, o sea, terminal pueden ser 10, 20 años. O sea, estoy pensando entre los 70 y los 90 años, en algunos casos más, en algunos casos menos. Y lo importante que es eso, cuidar la relación y cuidarse también a uno mismo. Ir trabajando las emociones que tengo, entregar todo el cariño que pueda, pero esto incluso se ha hablado, si recuerdo bien, como a nivel nacional, la importancia de cuidar a los cuidadores. Entonces, y también de cuidar a nosotros mismos. Ayer veía que Chile, por ejemplo, se adherió a una campaña mundial para tomar conciencia sobre las personas que se sienten solas, en soledad. Y dicen que es un tema quizás poco conocido, pero que está afectando a muchísimas personas. Entonces, con esto lo que voy es que cuando yo entiendo que la vida tiene ciclos, me es más fácil aceptar cuando un ciclo se termina para poder empezar otro. O sea, si tengo una persona que se muere, por ejemplo, así como se muere esa persona, me da espacio para la vida de otra persona, ya sea mi propia vida, la vida de un nuevo ser que yo tengo que cuidar, etc. Es, insisto, un tema complejo. Más bien esto se trabaja en terapia, en un espacio mucho más íntimo. La otra vez me decían, Julio, es que tú tenés mucha voz de psicólogo, entonces cuando habláis de repente se pone denso, y no es la idea es hablar de temas que nos aporten en el día a día para la reflexión. Este microespacio es parte de La Gran Mañana acá en la radio, y la idea es que la gente vaya de alguna manera trabajando con este espacio sus emociones, sus criterios, sus tomas de decisiones. Entonces yo acá les tengo dos sugerencias que creo que pueden ser importantes para este tema. Uno, Ceci, tiene que ver con evitar insistir. Típico en las relaciones de pareja, por ejemplo, que uno termina una relación, pero después uno se vuelve a encontrar y quiere volver a intentarlo, etc. Yo creo que en la vida la insistencia tiene que ver con algo que no quiero soltar, que no quiero aceptar que ya fue. Es complejo porque a veces está bueno una segunda oportunidad, incluso en algunos casos una tercera. Sin embargo, por amor propio y por la situación misma, si hay un tema de insistencia, yo creo que por ahí no va.
Y justo en el opuesto, lo que tiene que ser, que es la segunda recomendación, lo que tiene que ser lo será inevitablemente. O sea, si hay algo en la vida que tiene que ocurrir, va a ocurrir por una o por otra razón. Circunstancia. Sí, entonces, por eso hemos hablado en otros programas anteriormente de aprender a soltar, o sea, confiar, en algunos casos los que tienen una creencia religiosa que les permite entregar toda su fe en un ser superior. De alguna manera cada uno sabrá cómo vivir la vida, pero aceptar y entender que hay un plan superior, que lo que tenga que ser va a ser igual. Y como les digo, honrar a las personas que pasan por nuestra vida, aprender a cerrar el ciclo. Entonces, ¿cómo sé que se cierra un ciclo? Porque ya no tengo ganas, porque ya no es lo mismo, porque ya no me genera el impacto antes. ¿Y cómo se cierra el ciclo? Con tiempo, con paciencia, con cariño, con mucho amor y con ganas de honrar lo vivido. Yo creo que por ahí va lo que hablábamos hoy. Entonces, cuando yo te preguntaba cómo se cierra un ciclo, hoy día, de alguna forma lo que estaba apuntando es que las personas que nos están escuchando, que quizás les costó hoy día comunicarse a la radio porque están como nosotros, con un nudo en la garganta, o quizás conectaron con la pena, o quizás conectaron con la impotencia de alguna situación que les hubiera gustado que fuera de otra forma. Invitar a todas esas personas a que esto es parte de la vida, hay cosas que van a ocurrir sí o sí, los ciclos tienen su fin, y por lo mismo aprender a vivirlos, aprender a honrarlos, aprender a cerrarlos es clave. ¿Cómo crees tú que podría irse la gente hoy día con lo que estamos hablando? Porque puede que sea un tema bien denso, algunos quizás quedaron como con la guata apretada, con la garganta ahí con un nudo. ¿Cómo crees tú, Ceci, que...? Es que la verdad, a apreciación muy personal, es un tema muy complejo y muy personal, muy íntimo, porque son situaciones muy diversas una con la otra. Por ejemplo, te escuchaba recién respecto al tema, por ejemplo, de la gente que por muchos años cuida a sus papás, que cuida, ¿cierto?, un adulto mayor, que cuida a hijos y que estos se van. Yo creo que no es tan difícil reconocer que la etapa se acabó, sino cómo inicias una nueva etapa. Yo creo que ahí está lo complejo, porque tú, obviamente, una vez que la persona, en este caso, se va, tú reconoces que esa etapa se acabó, pero cómo inicias una nueva. O sea... Sí, de hecho, justo ese tema lo vamos a hablar en los siguientes programas, porque la idea es una continuación en el daño con distintos momentos. Entonces, así como se cierra un ciclo, comienza una nueva etapa. Claro. Y es justamente un tema que viene más adelante, así que afírmate, porque ahí vamos a hablar también de cómo lo hago, cómo parto de nuevo. ¿Cómo comienzo de nuevo? Pues usted decía, me imagino que, claro, es una pregunta difícil de responder, es muy personal, yo creo también, por eso hoy día no hubo como mucha interacción con la gente, y es porque, claro, el cierre de ciclos va desde todo, desde un fin de una amistad, de una relación, el tema... Sí, y la mitad del año, sí. Para muchos, Ceci, quizás se le ha pasado rápido este año, o de repente la vida es mucho más rápida de lo que uno quisiera. Yo en general lo que digo es, la vida no es corta, pero se pasa rápido. No creo que la vida es corta, por eso digo, pero sí pasa rápido, sobre todo en algunos casos cuando uno lo pasa muy bien. Oye, y sin ir más allá, lo que pasa hoy en día con la gente más joven, por ejemplo, cuando terminas la etapa de estudiante, por ejemplo, cuando se termina la universidad y tienes que empezar a explorar en este mundo laboral, familiar, ¿cierto? Y a muchos se les complica muchísimo. Sí, pues y algunos lo alargan un montón, empiezan a estudiar más, otras cosas. Claro. Se sabe que desde hace un buen tiempo los hijos ya están mucho más tiempo en la casa. Hay hijos que también vuelven a la casa después de haberse ido. Entonces, efectivamente, tiene que ver con que de alguna manera yo tengo que agarrar energía. Bueno, de hecho, ese es otro tema que vamos a hablar también más adelante, que tiene que ver con la motivación versus la disciplina. La idea es que la vida continúa, la vida tiene etapas. A mí me hacía sentido hablar de este tema porque estamos en la mitad del año, ya pasó, de hecho, ya comenzamos la segunda etapa. Entonces, chuta, ¿qué hago con, por ejemplo, lo que me prometí en Año Nuevo? Típico que en un año nuevo, oye, claro, voy a cumplir esto, voy a cumplir esto otro. Oye, te aviso que ya pasó la mitad del año. ¿Qué ha pasado con esos sueños? ¿Qué ha pasado con esos objetivos que te propusiste? ¿Cómo vas? Entonces, es importante ir a chequear y cómo uno está respecto a lo que se propone, porque también ahí está comprometida la autoestima, la sensación de logro. Entonces, importante, como les decía antes, revisar los ciclos, revisar cómo voy, cómo lo estoy haciendo, para dónde estoy apuntando y de alguna manera entender que la vida
tiene también sus propias características. Yo tengo un sticker, por ejemplo, que ocupo harto en el WhatsApp que dice la vida y la realidad. Y la vida es como una línea derecha y la realidad así todo así mezclado y que porque te van pasando distintas cosas. Entonces, decirle a la gente que agradezca lo que tiene. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de qué hago con lo que tengo? Entonces, que agradezcan lo que tienen, también agradezcan lo que no tienen. Y de alguna manera con lo que tengo, ir a vivir la vida lo mejor posible, reconocer cuando un ciclo se acaba, reconocer cuando viene otro, cómo me preparo, cómo me preparo, cómo me anticipo y aprender a buscar el equilibrio, ese ajuste para que funcionemos lo mejor posible. Entonces, como les decía, ahora ya se acabó la primera etapa del año, viene la segunda, normalmente la segunda es mucho más rápida. Si uno lo ve a nivel de colegio, vienen las fiestas patrias, normalmente antes está la semana del colegio que la meten por ahí, ahí hay más vacaciones, después empiezan las pruebas finales para los que dan hoy en día la PAES, sí, entiendo que todavía se llama así, por lo que sí, así lo veo, es mucho más rápido el segundo semestre. Entonces, por lo mismo, de repente, tomarse un tiempo y decir, chuta, oye, no me di cuenta que pasó tan rápido y yo pensé que iba a alcanzar, pero no. O al revés, oye, estoy súper orgulloso, han pasado un montón de cosas, hagamos esto, veamos cómo seguimos, para que así también yo pueda anticipar, chuta, es cierto lo de los ciclos. Ahora entiendo quizás que debería pensar ya no en diciembre, por ejemplo, y voy a pensar en, ahora viene el trimestre que es julio, agosto, septiembre. Entonces ya, finales de septiembre voy a ver cómo voy. Y ya no voy a esperar hasta fin de año para decir, chuta, quizás tengo que ajustar esto, quizás tengo que hacer esto otro. Entonces, cosas que tenga para vender, cosas que tenga para regalar, cosas que tenga que decirle a alguien. O sea, siempre va a ser un buen momento hoy. O sea, no esperar a que llegue, que tenga la motivación para mañana, o que ya mañana sí que lo hago, o esta semana sí que sí, o como el programa que estábamos hablando acá también en la radio, el lunes comienzo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe cómo manejar sus propias historias, y si es que no sabe, pida ayuda. Si es que no sabe, vaya a buscar de referentes, fuentes de información. Hay un montón de cosas gratuitas en la radio, en YouTube, en las redes sociales, en los libros, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de los libros? Y les traía el libro de Con el coco en el diván, con la Pilar Sordo. También ahí, por ejemplo, funciona que la biblioteca te da una semana para arrendar el libro. Y ahí está el límite. Ahí se acaba el ciclo de arriendo. Entonces uno puede decir, chuta, ya tengo 5 días para leerlo, pero después vienen 4, después quedan 3 y ni siquiera he abierto el libro, ni siquiera he leído la tapa o la contratapa o lo que sea. Entonces, importante no hacerse los tontos al respecto y con la mano en el corazón o con la mente lo más consciente posible, hacerse responsable, hacerse cargo. Y cerrar ciclos también habla de madurez, también habla de respeto por lo vivido, y también es un regalo si yo voy a tener una relación de pareja con alguien, haber cerrado un ciclo previo, haberme hecho cargo. Si yo en el fondo voy a empezar un nuevo trabajo, también haber cerrado el trabajo anterior, porque eso también da la sensación de tranquilidad, da la sensación de paz. Y acá sí creo que también hay algo que es importante que tiene que ver con los duelos. Creo que en algún programa anterior hablamos de lo patológico, lo enfermizo que puede ser para que una persona que se quedó pegada en un duelo extrañando a un ser querido que partió de esta vida. Entonces, por lo mismo, yo invitaría a la gente a que un indicador, por ejemplo, de que tengo que hacerme cargo es que si ha pasado más de un año. O sea, el manual diagnóstico de las enfermedades mentales a nivel mundial, el DSM, habla de esto. O sea, un duelo es normal cuando me toma más o menos un año. Un año de una relación de pareja, de término de la relación de pareja, o de la partida de un ser querido, o de la pérdida de un trabajo, u otros. Pero de ahí en adelante yo ya tengo que hacerme cargo y funciona distinto. ¿Ya? Entonces, eso, todas estas cosas son parte de las que yo también hablo en las redes sociales. Pueden seguirme en los distintos canales, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Recuerden que este programa se sube todos los días miércoles en la noche. Ahí nos pueden ver las caras, ahí pueden asociar una imagen con lo que uno habla. Y la idea de este programa es seguir contribuyendo con el trabajo emocional, con la salud mental y con seguir trabajando el propósito de vida para que
te levantaste hoy, ¿con qué conecto? Entonces voy a agradecerle una vez más a nuestros auspiciadores, a Comercial Agrícola La Excelencia. Recuerden que el camión llega los días lunes y los días jueves para allá, para que vayan a buscar fruta y verduras de calidad. Aprovechen las promociones y recuerden que está la salida sur en línea nueva por Yanquihue. Justo a la derecha, vayan porque se van a acordar de mí, que están muy buenos sus productos. También recordar el restaurante Conejo Blanco. Yo les insisto, para los que necesiten cerrar ciclos, cerrar etapas, qué rico ir a celebrar o ir a disfrutar a un buen lugar. Conejo Blanco, creo que ese lugar tiene una variedad de platos, de ofertas a muy buen precio, y también tienen cosas los distintos días de la semana. Así que aprovechen, porque está muy bueno que existan distintas alternativas acá en Frutillar. Frutilimpio, acuérdense, si necesitan algún producto de aseo, de limpieza, de higiene y que se le haya acabado. Yo, de hecho, terminando el programa, parto para allá a ir a buscar los pañales, como les decía. Está acá justo frente a la radio en Avenida Filippi, en Pedro Montt 171, y aprovechen los descuentos y todos los que les puedan ofrecer. Y por último, Last, productos para el pelo de calidad profesional en tu casa. Les recuerdo que tienen distintas opciones para los que pueden ir a trabajar a otros lugares. Tienen un formato mucho más pequeño y conveniente. Para los que quieren algo a largo plazo, quieren cuidar, quieren recuperar su pelo. Les recuerdo que el pelo tiene que ver con la fuerza también. Está este mito de Sansón. Y bueno, ¿para qué me voy a alargar más? Ya sé a dónde. Creo que ya saben para dónde voy. Ocupen productos de calidad. Cuídense, cuiden su cuerpo, porque de alguna forma es quien los acompaña para vivir cada uno de los ciclos Ceci. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias por este interesante tema en un nuevo programa, y nos reencontramos el próximo miércoles. Eso, muchas gracias. Gracias, Nico, también. Que te vaya muy bien celebrando tu cumpleaños el día de hoy. Aprovecho para mandarle saludos también a Luis Meriño. Y bueno, a seguir disfrutando la vida. Ojalá que cada uno de ustedes pueda tener un buen cierre de ciclo, con amor, con cariño, honrando lo vivido. Y bueno, Ceci, nos vemos en esta segunda etapa del año con mucha energía, con mucha fuerza. Y gracias también especialmente a todas esas personas que cuidan a nuestros adultos mayores, a las personas que están enfermas, porque eso es una de las grandes felicidades de la vida, el dar amor. Así es, muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Nos vamos con una canción más. Sí, nos vamos con una última canción. Así que para toda esa gente que se queda pegada, para esa gente que sufre por amor, esta canción va con mucho cariño para decirles que la vida continúa, y a pesar de que sigue dando vueltas, como dice la Rue Morgue, la vida continúa. Vamos que se pueda. Si necesitan ayuda, pídanla.